Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En Caminos de ida y vuelta nos vamos a acercar a la historia de Paraguay. Una historia que tiene un antes de la conquista que todavía está reflejado hoy en sus distintas comunidades indígenas, que son todavía bastantes y que conservan sus tradiciones, la historia de la conquista y la historia de después, la historia de la independencia. Y ahí quizá nos perdamos un poco porque tuvieron un siglo XIX muy importante para ellos, pero desconocido quizá desde España y desde Europa, y un siglo XX en el que han intentado remontar y salir al exterior. Bien, de todo ello hablaremos con un historiador, con Sacha Cardona, en una conversación telefónica, ya que él está en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Y aquí en el estudio estamos con Carlos Busón. Carlos Busón es doctor en la UNED e investigador en el área de fronteras y ya nos ha acompañado en otros programas hablando de Paraguay, hablando también de su país, de Brasil. Vamos a hablar en esta ocasión de la historia de Paraguay. Quizá, señor Busón, una gran desconocida. Sí. Hemos comentado otras veces ya que la historia de Paraguay es bastante desconocida y su historia fue algo convulsa, sobre todo en el tema de la independencia. Cuando se independizó de España, pues las provincias del Plata, actual Argentina y Brasil, pretendían conquistar su territorio, con lo cual ellos se encerraron en su propio país para defender su autonomía y su independencia. Eso es algo a destacar de ese entorno. Hay que decir que la relación en la conquista, como toda conquista, pues no fue fácil. Eso está claro. Yo supongo que en todos los países de la zona pues no lo fue, con mayor o menor dificultad. Las relaciones luego no fueron malas. Ahí está una película de la que ya hablamos, creo, en otro programa, La Misión, en la que explica, por supuesto no veladamente, cuál fue la relación con los jesuitas españoles, que son los que fueron a Paraguay, y las misiones todavía están ahí, además como una visita hoy en día turística muy importante. Sí, desde luego las misiones jesuíticas en Paraguay marcaron incluso la forma de los propios paraguayos. Ellos tienen una tradición del trabajo muy interesante y viene de ahí. Es importante también cómo se preservó su idioma, el guaraní. Hay que decir que ahora mismo en Paraguay se habla al mismo nivel pues español y guaraní. Sí, el guaraní es un idioma oficial de Paraguay, es decir, sirve de nexo de unión y mezclan palabras en una frase en castellano, alguna palabra en guaraní y viceversa. Cuando llegó la independencia hay que decir que, claro, llegó en el año 1810, en un año también importante en la historia de España, en la que verdaderamente ellos no se podían sentir muy afectos a los reyes españoles, y digo los reyes en ese baile de reyes entre Carlos IV y Fernando VII. Y llega la independencia, pero verdaderamente el pueblo paraguayo se siente amenazado no tanto por la corona española a la que había pertenecido, sino a los países de su entorno, y de alguna manera siente pues que su territorio tiene amenazas y amenazas reales además. Sí, eso es obra sobre todo de José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Doctor Francia, que es considerado el principal ideólogo político de la independencia de Paraguay. Y él tenía muy claro que Paraguay estaba siendo sometido a presiones externas. Entonces, la política que hizo en Paraguay en los sucesivos años, porque se convirtió en dictador perpetuo de Paraguay, el país se quedó encerrado en sí mismo, con unas reformas interesantes, ¿no? En el tema de la educación, hizo que la educación fuera obligatoria para todos. El tema de la economía, nacionalizó un poco la economía, hizo las estancias de la patria, es decir, una serie de haciendas, en lo cual el Estado era el quien cultivaba y la economía giraba alrededor de eso. Y en tema de la política interior y exterior sobre todo, no dejaba las comunicaciones con el exterior. Era una manera de defenderse, porque las pretensiones de la actual Argentina, que las provincias de La Plata y de Brasil eran muy importantes en la época. De hecho, durante el siglo XIX ocurrieron cosas muy importantes y graves para Paraguay.
guerras importantes y un genocidio del que se conoce muy poco. Sí, la guerra de Paraguay, la conocida como la guerra de Paraguay, después de la época del doctor Francia vinieron otros presidentes y bueno, Paraguay empezó a crecer, empezaron a tener las primeras industrias, el primer ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles de Latinoamérica se construyó en Paraguay, fundiciones, es decir, Paraguay empezó a despuntar. Eso, claro, desagradaba a sus vecinos y sus vecinos no querían una potencia en el medio del continente. Aparte, Paraguay no tenía salida al mar. Eso era un problema muy serio. Con lo cual se desencadenó la guerra del Paraguay, que es muy desconocida. Un autor que lo trata muy bien es Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina es una obra muy interesante que recomiendo su lectura y describe muy bien el genocidio que ocurrió en esa región. Yo creo que Sacha Cardona, historiador, nos va a contar muy bien todo este desarrollo de la historia paraguaya. Vamos, si le parece, a llamarle y que sea él de primera mano, el que nos cuente qué pasó y qué ha pasado y también qué sigue pasando en Paraguay. La historia de Paraguay no es, desde nuestro país, de las más conocidas de América Latina, como tampoco la presencia española a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad. Hoy, para hablar de ese pasado de Paraguay, sobre todo de su presente y también de la relación con España, contamos con el jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Nos referimos al historiador Sacha Cardona. Bienvenido. Muchas gracias y es para mí un gusto poder compartir un poco de los aspectos históricos de mi nación. Podríamos, si le parece, empezar por saber de qué manera llegaron los españoles a Paraguay, cómo fue ese encuentro y, desde luego, qué había en este momento y quién estaba exactamente en Paraguay en el momento de este encuentro con españoles. Paraguay es un país mediterráneo, nosotros no tenemos salidas al mar, tenemos una geografía muy marcada con dos regiones, que es la oriental y la occidental. Esto se da por una división, el río Paraguay, que es nuestro eje central, un cauce hídrico muy importante, el Paraná y el Uruguay forman el Río de la Plata, hace todo un contexto de una región interna, o sea, la región platense que nosotros llamamos hoy. Y este interior del continente era tenido como un espacio bastante llamativo y a la vez interesante para los conquistadores, ya que llegó hasta Europa, luego de las navegaciones, las noticias de importantes riquezas que estarían ocultas en el interior del territorio, la famosa procura por el dorado o los reinos e imperios que ya estaban siendo conquistados y aportando bastante metal como oro y plata, y se iba formando con eso el interés de ir conociendo mejor este territorio. De allí que llegan los primeros europeos al interior del continente de América del Sur y reconocen este espacio que hoy nosotros consideramos y denominamos como la nación paraguaya, el territorio del país Paraguay, en el centro de América del Sur. Los primeros contactos con los naturales que se dieron a orillas del Río de la Plata no fueron tan fáciles, o sea, hubo una resistencia. Y al adentrar, al subir las aguas de ese caudaloso río y de esa forma llegar a lo que es el río Paraguay, específicamente a la bahía de Asunción, sí se hicieron contactos con parcialidades indígenas, la familia guaraní, que se mostraron un poco más receptivas para con los españoles, o sea, los conquistadores que venían llegando, de manera que se les permitió la fundación de una casa fuerte en 1537, que es el origen de la capital de nuestro país, la ciudad de Asunción. Asunción es considerada madre de ciudades, pues se convierte en el centro irradiador de una cultura del viejo mundo que se instala en lo que se convencionó llamar Nuevo Mundo, si bien que América ya tenía una larga tradición también, pues esto ya era poblado y tenían sus ritos, sus costumbres, y a partir de allí, a partir de la Bahía de Asunción, se va a iniciar un proceso de reconocimiento del territorio y permitir también la fundación de otras ciudades que hoy ya quedaron, pertenecen, por ejemplo, a la Argentina, otras quedaron en territorios que ya son de Brasil, pues la corona española también fue perdiendo territorio a Portugal a lo largo de la historia,
y con esto se dio el avance de las fronteras de Brasil, que fue reduciendo en mucho la gran provincia del Paraguay, que era como se conocía en tiempos inmediatos a la conquista. Todo este territorio que inicialmente quedó bajo poder de don Pedro de Mendoza, que fue el primer adelantado del Río de la Plata, y que el rey le concedió el derecho de explotar una región bastante extensa que llegaba hasta el Amazonas y que se creía sería muy rica en metales, pero ese sueño de los metales no se dio. O sea, en Paraguay no se encontró oro ni plata, pero sí la naturaleza se mostró pródiga y permitió que se instalaran principalmente en la región oriental, ya que la región occidental, que es conocida también como el Chaco, es una zona muy difícil. Los naturales bastante hostiles no permitían la presencia del europeo durante muchos siglos. Eso se convirtió en una barrera, y Paraguay, al no tener oro ni plata, pasa a ser una zona periférica de los intereses de la corona española, principalmente una zona de frontera, que tuvo que hacer frente a las embestidas portuguesas y tratar de preservar todo este dominio y resistir por fuerza de sus propios colonos, y de esa forma evitar que los lusitanos llegaran hasta el Pacífico o conquistaran principalmente Potosí, que era la joya de la corona de España. Señor Cardona, la realidad es que, por ir un poco avanzando, llegaremos enseguida, quiero llegar precisamente a esa disminución del territorio de Paraguay, a las guerras con Brasil. Esto ya nos lo contará después, pero en principio lo que encontraron los conquistadores, españoles en este caso, fueron muchas lenguas, muchas etnias diferentes. Integrar fue quizá complicado. Sí, tuvo su resistencia. Muchos historiadores paraguayos, precisamente del principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, buscaron pintar un cuadro idílico de un encuentro armonioso, pacífico entre el español, el europeo y los naturales, pero no fue así. Hubo resistencia, eso está documentado. Hubieron varios levantes, enfrentamientos también de parte de los guaraníes, que resistieron inicialmente al proceso de la conquista, pero se logró al final un acuerdo, o sea, un enlace entre estas dos culturas, en la cual la cultura del nativo logró sobreponerse a la del europeo en la lengua. O sea, el Paraguay, aquí se hablaba y se sigue hablando el guaraní, que es un idioma nuestro y muy importante en el proceso de formación de nuestra identidad nacional. Todos los viajeros o estudiosos que llegaron tanto en el siglo XIX o el XVIII, principios del XX, siempre se fijaron mucho eso, en la presencia del guaraní. En el siglo XVIII, por ejemplo, existe documentación que dicen en Paraguay se habla el guaraní. O sea, el guaraní era la lengua más hablada en este sector, y eso gracias a una herencia y al poder, o sea, a la manera como los naturales lograron también de cierta forma imponer su cultura. Se dio el mestizaje y en eso juega un papel muy importante Domingo Martínez de Irala, que nosotros le consideramos como el fundador de la paraguayidad. Fue gobernador de la provincia del Paraguay en el periodo colonial por 3 periodos, hablo del siglo XVI, y con Domingo Martínez de Irala se da inicio a esto. Él tuvo hijas y hijos mestizos con naturales, y logró casarlas con importantes figuras de la conquista. Entre estas estaba una de sus hijas, Úrsula de Irala, que contrajo matrimonio con el conquistador Alonso Riquelme de Guzmán, pariente muy cercano de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, otra importante figura de la época colonial, y de ellos descienden, por ejemplo, importantes familias paraguayas. Nosotros tenemos una característica especial de que somos en gran mayoría un porcentaje muy altos parientes, y de esta pareja de Úrsula de Irala y Alonso Riquelme de Guzmán, por curiosidad, descienden 11 presidentes de lo largo de la historia del Paraguay independiente. 11 mandatarios nuestros traen en sus venas la sangre de Domingo Martínez de Irala por su descendencia criolla mestiza. Señor Cardona, como vemos, mucha es la historia compartida, pero después de la independencia, la realidad es que Paraguay sufre también sus transformaciones, ocurren cosas, sus fronteras con Brasil pues verdaderamente cambian. ¿Nos puede hablar un poco de este momento? Porque luego quisiera llegar a cómo se sigue llegando españoles a Paraguay
y también sigue habiendo este intercambio. Pero primero me gustaría este siglo después de la independencia, este siglo XIX, importante también para Paraguay. Sí, en 1810 se da la revolución en Buenos Aires y en 1811 en Paraguay. Nuestra lucha fue más bien con Buenos Aires, no someternos al puerto de Buenos Aires, y nos levantamos contra los porteños. Nunca hubo un levantamiento, digamos así, directo, o se sentía una presión fuerte de la corona española, tanto que el elemento español siempre fue bien aceptado dentro de Paraguay. Políticamente o ideológicamente solamente en el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, inmediato a la independencia, hubo una persecución a españoles residentes, se buscó desarmar una cierta burguesía, igualar las clases sociales, que era una de las políticas del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, pero siempre se tuvo una mirada amistosa o una mirada simpática afín con los españoles. Siempre tuvimos esa identificación y eso se percibe a lo largo de nuestra historia, salvo ese lapso del gobierno de Francia, que sí tenía dentro de su política una visión, o sea, mucho más austera y más dura en todos los extranjeros, sean portugueses, franceses, lo que llegaban a Paraguay. Pero por otro lado, él logró mantener una paz interna. Fue un gobierno bastante largo, fronteras cerradas, y que permitió que a partir de 1840, cuando él falleció, y luego ya inmediatamente después de un consulado, ya asume la presidencia Carlos Antonio López, permitió abrir el país para un nuevo rumbo. O sea, se da inicio a una modernización, a inicio de nuevos tratados también con los países vecinos, y Paraguay empieza a tener un caminar distinto en el siglo XIX, distinto a sus naciones vecinas, pero siempre quedando con eso de provincia rebelde. Por ejemplo, era lo que para la Argentina Paraguay representaba. Siempre hubo una idea de traerle nuevamente a la Confederación del Plata. Brasil también, como que a contragusto y por intereses propios, reconoce la independencia del Paraguay, pero quedaban los temas referentes a los límites pendientes, y esos solamente fueron acordados después de una sangrienta guerra que nos llevó 5 años, de 1865 a 1870, en la cual tuvimos que hacer frente a Brasil, Argentina y Uruguay, 3 países unidos en alianza contra el Paraguay. Hay una cosa muy curiosa, señor Cardona, que nos está comentando y que yo he percibido precisamente preparando estos minutos con usted y adentrándome un poco en lo que es la historia también ahora del Paraguay, en escritos, en periódicos. Efectivamente, esa relación histórica amistosa con España es una cosa muy curiosa que a veces les diferencia de otros países cercanos a ustedes. Por otro lado, esta guerra con Brasil, que creo que pues cerró sus fronteras y también su territorio, esa guerra sangrienta de la que nos habla, aunque bueno, hoy en día pues ustedes tienen una buena y fantástica relación con Brasil, pero a mí me gustaría ahora detenerme un poco en este cambio de personas que han venido a España y de españoles que han ido a Paraguay, porque, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la cantidad de catalanes que inmigraron a su país. Paraguay estuvo mucho tiempo cerrado. A lo largo de nuestra historia nosotros recibimos olas migratorias, una primera en la época colonial, que llegaron los conquistadores, después vinieron también las mujeres para tratar de moralizar, vinieron 50 doncellas que tuvieron que cruzar a pie desde la costa atlántica para llegar a Asunción. Eso le costó como 2 años para alcanzar Asunción, y fueron periodos también en que no tuvimos migración a Paraguay. Terminada la guerra, con la disminución de la población y la apertura de los ríos, las aguas se convierten internacionales, se permiten que todos los buques extranjeros surquen las aguas del río Paraguay, ya que en los gobiernos anteriores había un control muy estricto, y se empiezan también a vender las tierras públicas, todo lo que era estatal entra en subasta como una forma de recuperar las finanzas del Estado. Se empieza a recibir inmigrantes. Muchas personas de otros países llegan a Paraguay y ven en Paraguay posibilidades para mejorar sus vidas, invertir, hacer negocios, y llegan, sí, muchos catalanes. También algunos se dedicaron a la construcción. Tenemos bellísimos edificios hoy considerados patrimonios históricos en algunas ciudades de Paraguay, que son herencia de constructores y maestros catalanes
que llegaron a fines del siglo XIX, inmediatamente luego después de la guerra del 70, y que dieron su aporte para la reconstrucción del país. ¿Y por qué cree usted, ya pues casi para finalizar, que quizá Paraguay sea algo desconocido desde nuestro país, teniendo en cuenta que sí tenemos población paraguaya, sí tenemos esta inmigración y por supuesto también hay una inmigración española allí, pero quizá no se han dado tanto a conocer, siendo un país amable y con el que se ha tenido siempre muy buena relación? Esto me parece algo curioso hoy en día. Sí, se desconoce de Paraguay, se está tratando de hacer llegar más al mundo precisamente los recursos que tenemos turísticamente. El Paraguay ganó una cierta proyección en el siglo XIX con la guerra. Hay periódicos de la época, periódicos tanto la prensa europea como la americana de distintas naciones se ocuparon de eso. Luego después de la guerra también por los recursos que ofrecía o las ventajas, pero luego entramos en un periodo un poco de desconocimiento o se nos confunde con otros países, como que se nos pierde un poquito ya que estamos en el centro, en el interior de América del Sur, no tenemos salida al mar, es un país mediterráneo y es un poco también de nuestra cultura esto del paraguayo, de ser más tranquilo, así no hacer tanto alarde ni con muchos bombos ni platillos. Pero el paraguayo es receptivo, es amable, es una persona que está siempre también dispuesta a ayudar a su semejante y tenemos eso de recibirle al extranjero con brazos abiertos y de no guardar rencores. Pedro Juan Caballero, que es capital del departamento de Amambay, es una ciudad fronteriza con Brasil. Aquí se cruza una calle y se está al otro lado en Ponta Porá, que ya es una ciudad brasileña. Aquí se mezclan 3 idiomas, el castellano, el portugués y el guaraní, y se vive de forma cordial y amistosa. O sea, muchas veces las personas no perciben de qué lado del país están, si están en Paraguay o están en Brasil. Y esto es justamente una ciudad que se formó luego de la guerra del 70, o sea, cuando las heridas de ese conflicto estaban abiertas y bastante presentes, se buscó de igual manera una alianza y tratar de unir esfuerzos para así llevar adelante, ¿verdad? Hacer una ciudad, formar una sociedad en medio de la nada, pues esto era selva y hoy día es una de las principales ciudades del país. Y nos abrimos también a otros que vinieron, en este caso como estamos tratando de la migración española, llegaron también importantes figuras, familias que hacen parte de la historia, son consideradas fundadoras de Pedro Juan Caballero, eran algunas de ellas oriundas también de España. Entre estas se puede destacar la familia Soto, fundada por don Juan Luis Soto, natural de Cádiz, que llegó a Pedro Juan Caballero en 1909 y es para nosotros nuestro primer historiador, ya que él al llegar tuvo esa preocupación de entrevistar, de conocer a la gente y dejó importantes apuntes y escritos sobre esos primeros años. Entonces tuvo también un rol importante en eso de la preservación de la memoria en aquellos primeros años. Muchísimas gracias, Sacha Cardona, jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Gracias a ustedes. Qué viaje, qué camino a lo largo de la historia paraguaya hemos tenido con Sacha Cardona, que nos ha explicado muy bien todos los matices de la historia paraguaya. Pero si venimos a este momento, al momento actual, hay que decir que el paraguayo se abre muy bien al mundo para que la gente pueda ir allí, bueno, que haya migraciones que sean desde luego fructíferas también para poder abrir infraestructuras en su país, pero también, por ejemplo, en España tenemos una comunidad paraguaya importante y a la vez desconocida. Sí, sorprende porque las personas piensan que aquí no hay muchos paraguayos, y sí hay bastantes. Bueno, ahora menos por el tema de la crisis, muchos han vuelto, pero muchos paraguayos han venido a España a trabajar. Y también supongo que habrá europeos, incluyendo por supuesto españoles en Paraguay. Sí, bastantes. De hecho, se está viendo una nueva migración española hacia Paraguay. En cualquier caso, es bonito conocer el país, pero también es muy bonito conocer la historia de Paraguay, la parte que está ligada a España, pero también la anterior y, por supuesto, el Paraguay de hoy, sobre todo el Paraguay de hoy. Muchísimas gracias a Sacha Cardona y también muchísimas gracias a Carlos Busón. Gracias. Gracias, Isabel, y espero que sigamos hablando sobre temas relacionados con Paraguay. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.